Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. La verdad es que poder juntarnos, poder congregarnos, deberíamos de verlo como un privilegio, ¿no? A veces hablamos de ello, ¿no? De el deseo de poder juntarnos, de estar juntos, pero luego a veces estamos juntos y no se ve ese ánimo, ese fuego, esas ganas, ¿no? En fin. Hoy vamos a hacer un parón, una parada en lo que venimos estudiando sobre la armonía de los evangelios. Y vamos a tratar un tema que a algunos les sorprenderá, pero es un tema que no es que hayamos pensado esta semana deprisa y corriendo el tratar, el hablar sobre ello, sino que la verdad es que llevo tiempo, hace ya un tiempo, unos meses, no mucho, hablamos un poco sobre este tema. Ahora diré de qué se trata. Y, bueno, como que es algo que estaba ahí, ¿no? Y presente y que deberíamos hablar de ello. Bueno, Dani ha dado la bienvenida a todos, a los que estáis. Tenemos a Martín y Chari, que les damos un saludo y les damos la bienvenida por estar aquí con nosotros. Y algunos que hace tiempo que no os veo, algunas familias, pues bienvenidos. Y cuando ha empezado Dani la reunión, ha empezado hablando sobre el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, me ha gustado, ¿no? Me ha gustado. Y ha habido un momento que, como cuando Jesús en la sinagoga en Nazaret, cuando está hablando sobre el libro del profeta Isaías, hay un momento en el que lo cierra, esto lo estuvimos viendo el jueves, y todos los ojos de la gente se quedaron sobre él, porque se había quedado a mitad de una frase, porque no había terminado una frase y él cerró el rollo, se sentó y dijo: esta escritura se ha cumplido entre vosotros. Entonces la gente le miró y diciendo: ¿por qué ha parado no en una parada natural, sino en una parada, en una coma? ¿Por qué? Pues Jesús lo explicó. Ese momento es todo lo que se había cumplido sobre él, y lo que viene después de la coma es lo que tiene que ver con la segunda venida. Bueno, pues cuando Dani estaba empezando, me pasó lo mismo. Digo, qué buena entrada, qué bien, ¿no? Qué bien que tengamos este concepto en nuestras mentes de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero lo que sigue: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Eso es lo que los cristianos, no nos está diciendo una oración para repetir, pero sí nos está hablando de un concepto general de las cosas en las que están fundamentadas la oración. Y la oración está fundamentada en el reconocimiento de quién es Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es
quién es, reconocer quién es el Padre. Santificado sea tu nombre, no nos vamos a parar, pero venga a nosotros tu reino. Es algo que el cristiano debe de tener un anhelo. Venga a nosotros tu reino. Y luego diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Bueno, vamos a hablar de trabajar, de trabajo. Y el trabajo es un asunto que muchas veces tenemos la costumbre o tenemos la idea de que el trabajo pertenece a aquellas cosas que no son espirituales o que el trabajo pertenece a aquel ámbito de cosas de las que no se tratan en una reunión como esta. Que el trabajo es algo que hay que hacer, que nos toca hacer, pero que no edifica nuestras vidas, que no trae ningún beneficio espiritual para nuestras vidas, que no tiene nada que ver con la Iglesia. Pero bueno, cuando leemos la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que nada más lejos que eso, nada más lejos que ese pensamiento. Y orar de que venga a nosotros tu reino es orar porque Dios tenga gobierno, tenga autoridad. No solamente estamos orando proféticamente por la instauración del milenio, del reino milenial, del reino perfecto de justicia, sino que ahora, que es el primer mensaje que dieron Jesús y Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Aquel ámbito donde Dios establece un gobierno, Dios establece un orden. Y ese es el tema. Que la Biblia trata temas de trabajo como algo en lo que uno puede andar desordenadamente o ordenadamente. Y podemos ver más cosas. Podemos empezar en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que seguro que habéis leído muchas veces. Nos referimos mucho a ella, sobre todo cuando estamos tratando asuntos de escatología, cuando hablamos del arrebatamiento, cuando hablamos de la manifestación del hombre de pecado, de cosas así, pues son cartas donde vamos repetidamente, pero también capítulo 3, versículo 6, yo no sé cómo viene titulado en vuestras Biblias, pero en general, ¿qué dice? El deber de trabajar, el deber de trabajar. Pero mira, vamos a ver solamente unos conceptos, no nos vamos a meter, pero capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos el preámbulo, un preámbulo bastante espiritual, bastante serio. Esto no está diciendo, bueno, y no es una coletilla, no es un epílogo así simple. Decir, bueno, ya aprovecho la carta que os escribo para cosas espirituales y os digo, no, esto forma parte de esta carta con la misma seriedad que el resto de los temas. Y para eso no tenemos nada más que ver el principio. Os ordenamos, no os rogamos como otras veces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y esta es una palabra que quiero resaltar, porque lo que trata
Aquí es una cuestión de orden dentro de la Iglesia. Y aquí vemos otra cosa. Vamos a seguir leyendo. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que dentro de la enseñanza, dentro del discipulado de los apóstoles, estaba el deber de trabajar o el trabajo. ¿Y cómo hacemos este tema? Porque vosotros mismos, versículo 7, sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, lo que quiero resaltar de estos versículos es esa palabra, que lo que Pablo está tratando con los tesalonicenses es un asunto de trabajo. Es un asunto que no tiene que ver aparentemente con las reuniones o reuniones de oración, no tiene que ver con otros temas, tiene que ver con la vida de cada día. Y en esas cosas de la rutina de cada día, uno puede estar andando desordenadamente. Y por eso es importante ver qué cosas nos dice la Biblia sobre ello. Vamos a ir a Lucas, capítulo 16. Vamos a empezar con el tema. Lucas, capítulo 16. Espero que con esta introducción, por lo menos, nos pongamos, afirmemos bien en la silla, como diciendo, esto es importante, porque tiene que ver con si yo estoy andando ordenadamente o desordenadamente. Y aquí no es un tema para los de reto, o no es un tema es un tema para todos. Me refiero también a los que no vivís en reto. Aunque sí que vemos en la palabra que era un asunto que tenía que ver un poco con la vida, con una vida mucho más intensa que tenían en común, o sea, que era bastante parecida a la vida que a lo mejor podemos tener los que sí estamos o los que sí vivimos en reto y vivimos en comunidad o en semicomunidad, como queramos decirlo. Pero en definitiva, esto está aquí, está en la palabra de Dios y es una palabra para todos, en la que nos afecta a todos. Y por eso vamos a empezar con este versículo, capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que aquí hay un dilema. Si estamos siendo fieles o si estamos siendo injustos. Fíjate, aquí el dilema es grande. Si estamos siendo fieles, si hay fidelidad en nuestra vida,
o si estamos siendo injustos. Y todo depende de si somos capaces de definir qué es lo muy poco. ¿De qué está hablando? ¿Qué actitud, qué tipo de corazón es el que nosotros tenemos con lo muy poco? Eso va a determinar las grandes cosas. Nosotros, a veces, nuestro pensamiento va hacia las grandes cosas. Tenemos quejas a veces por grandes cosas, también por lo pequeño. Pero a veces anhelamos grandes cosas, deseamos grandes cosas. Queremos que seamos reconocidos en las grandes cosas. Queremos recibir el mérito, el crédito, el reconocimiento por aquellas grandes cosas que a nosotros hacemos en nuestra vida. Pues aquí nos habla de un principio espiritual. Todo depende de cómo hacemos en lo muy poco. ¿Pero qué es lo muy poco? ¿Qué es eso pequeño en lo que podemos ser fieles o en lo que somos injustos? ¿Qué cosas? ¿Te has parado algunas veces a identificar cuál es tu actitud en lo muy poco? Bueno, y cuando llegas a esa pregunta, ¿qué es lo muy poco? ¿Qué son todas aquellas cosas que son cosas pequeñas, pero que puede ser fiel o puede ser injusto? ¿Qué pequeñas cosas hay de trabajo, de rutinas, de actividades en las que estamos metidos, de responsabilidades? Hoy el domingo pasado, no hace 2 años, el domingo pasado tuvimos que hacer la reunión por Zoom, ¿sí o no? Tenemos una casa que no está aquí por temas de ¿qué? ¿Por qué cosa no están aquí los de Castellgalí? Porque se han querido quedar allí. ¿Qué es el asunto de que no ha venido Castellgalí? Contagios. Pero hoy cuando hemos venido estábamos todos ahí. Chicos de una casa con otra casa, las mujeres con las chicas, esto, un lío. ¿Eso qué es? Bueno, podemos definirlo como lo muy poco o no tan poco, porque puede producir cosas importantes. Pero la semana pasada, los chicos de Castellgalí ayer han salido del confinamiento, o bueno, hoy, perdón, de la ferrería. De la ferrería habéis estado un montón de días, pero de pronto, en lo muy poco, no somos fieles, somos injustos. Hemos tratado varias cosas en todos estos líos del confinamiento, pero en definitiva, bueno, no me quiero centrar ahí. También dijimos mascarillas. Hay que usar mascarillas, ¿no? Todos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de mascarillas dijimos? ¿FPP o FFP2? Yo lo digo mal, yo siempre digo FPP2 y es FFP2, aunque suene mal lo de último. Eso es lo que dijimos, pero nos despistamos. Eso es lo muy poco, pero hay muchos muy pocos. Hablamos a veces de los horarios, hablamos a veces de tantas cosas pequeñas
que no están asociadas en nuestras mentes a lo espiritual, que no le damos el valor porque eso no permitimos que nadie nos diga, es que esto no me hace más espiritual o menos espiritual. Bueno, según esto sí. El que en lo muy poco es fiel, en lo mucho será fiel. En lo que muy poco es injusto, en lo más somos injustos. Así que depende de lo que hacemos con lo pequeño, cómo vamos a actuar en lo más. Y de verdad me hubiera gustado hacer una gran lista y que me hubierais ayudado. Una gran lista para que no se nos escapara nada de todas aquellas cosas que podemos catalogar como lo muy poco, que son en nuestra vida, en el día de cada día, esas cosas pequeñas en las que podemos ser fieles o injustos. Podemos hacer un poquito, no mucho, pero necesitaría ayuda. Venga, a los chicos, una cosa en la que puede ser una cosa pequeña, pero que podemos ser justos o injustos. ¿Perdón? Aguantar el bolígrafo hasta que se acabe la tinta. Bueno, nunca había pensado en algo así, pero eso es muy poco y hay que ser fiel. Más cosas, las chicas. Venga, chicas. ¿Vosotras también? En mi intimidad. En mi intimidad, cuando nadie me ve. Vale, sí, pero ¿qué cosas para identificarlas? Pues lo que sea, cuando estoy sola. Sí. En mis pensamientos también. Pero cosas detalladas. Necesito cosas concretas. Los matris, venga. Conducir. Conducir he oído. ¿Quién lo ha dicho? Cuando estás conduciendo puede ser, y eso ya a lo mejor ya está un poquito fuera de lo muy poco, porque puede ser un gran problema. Respetar la velocidad. Bueno. ¿Perdón? No usar el móvil. Muy bien. Por ejemplo, los responsables de camiones o gente, pues gestionar bien las propinas, el dinero que es nuestro. Devolverlo a la oficina, ¿no? O sea, gestionarla bien es devolverlo. Digo, para afinar. Cumplir los horarios de trabajo. No tirar la comida. ¿Cómo? Vale, muy bien. Bueno, muchas cosas. Y tendríamos que entrar en ese terreno de las cosas en las que se choca. En que muy poco, en lo que no soy fiel o en lo que soy fiel, afecta a otra persona. Y ahí hay muchas cosas. Los teólogos todos tratan este tema, o sea, dentro de la teología, una parte importante también para los teólogos es tratar el tema del trabajo. Y especialmente enfocados en los 3 primeros capítulos de la Biblia, Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Si vamos al capítulo 1, ¿de qué trata el capítulo 1 de Génesis?
no dejar las luces encendidas, no dejar la calefacción encendida cuando no hace falta, cerrar las ventanas, limpiar las cosas, el baño. Bueno, hay tanto de lo muy poco. Capítulo 1 de Génesis. El capítulo 1 de Génesis es un capítulo que todos podemos identificar. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 1 de Génesis? Chicas, la creación. No nos hace falta mirar. La creación. No solamente los 7 días de la creación, sino cuando ya luego habla de cómo Dios hace al hombre, capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos un asunto importante. Y es que Dios le da al hombre una tarea, un trabajo que le diferencia del resto de la creación. El hombre tiene un trabajo, una tarea que no tiene el resto de los animales, y es enseñorearse de la creación, nombrar a los animales, tener dominio. Y ese tener dominio es un trabajo. Es un trabajo que Dios le encarga al hombre. ¿Y por qué? Porque esto no es otra cosa que lo que Dios está haciendo es dignificar al hombre, y Dios dignifica al hombre, le hace más digno por cuanto le da esta tarea. Así que este trabajo diferencia en dignidad al hombre del resto de la creación. Por eso es tan grave el tema de la evolución de las especies. Nada que ver. ¿Cuándo es el momento en el que un mono empieza a evolucionar y empieza a tener señorío sobre el resto de la creación? ¿Cuándo empieza a tener esa dignidad que le hace ser un ser diferente al resto de la creación, hecho conforme a la imagen, conforme a la semejanza, hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios? ¿Cómo se puede identificar eso? Pero el hombre, por cuanto tiene la capacidad de tener ese trabajo, de tener ese encargo de Dios, el hombre tiene una dignidad superior. Así que la cuestión del trabajo es una cuestión de dignidad. Dios hace digno al hombre por cuanto el hombre puede recibir ese encargo de Dios, por cuanto ha puesto esa imagen. Date cuenta esto, que la imagen y semejanza de Dios está directamente relacionado con la capacidad que el hombre tiene para poder trabajar, poder tener un encargo, un trabajo, una labor. Porque ¿de qué trata la creación? ¿De qué trata la creación? La creación es un trabajo que Dios hizo. E hizo Dios. Dios vio todo lo que había hecho. Y vamos a ir al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho,
Y vio Dios todo su trabajo, y vio Dios toda su obra, toda su labor, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que nosotros, la creación del hombre está dentro de ese espacio de tiempo donde Dios ve todo lo que ha hecho y es bueno. Y no solamente eso, sino que el trabajo que Dios le encarga al hombre, la labor que Dios le encarga al hombre en cuanto a enseñorearse de la creación, forma parte de ese espacio de tiempo donde Dios está viendo que todo era bueno en gran manera. Así que esa dignidad, esa labor que Dios le da al hombre, Dios lo está viendo bueno en gran manera. Dicho de otra manera, Dios obra, Dios hace y Dios se goza en lo que hace. Vio Dios lo que había hecho y dijo: esto está bien hecho, esto es bueno en gran manera. Dios se goza de la creación, de la labor de su obra. Y crea al hombre a su imagen y semejanza, entre otras cosas, para que el hombre también pueda disfrutar de esto. Claro, ahí viene el pecado y entonces el trabajo cambia. Hay un cambio, el trabajo empieza a ser gravoso, penoso para el hombre. Hay una dificultad. Pero vemos que eso es un tema importante. Vemos capítulo 2, versículo 16. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Todavía no había entrado el pecado en el mundo, pero Dios le da un trabajo. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Dónde está Adán y Eva? ¿En qué lugar está? En el paraíso. Está en Edén. Está en el paraíso trabajando. Ay, amigo, ya esto no me suena a mí. Yo cuando estoy trabajando no me veo en el paraíso. Pero mira cómo fueron las cosas. Adán estaba en el paraíso. Estaba disfrutando, estaba en el ambiente perfecto que Dios le había dado, pero sí es verdad que Dios le dio una labor, un trabajo. ¿Cuánto tiempo hace que no leemos el libro de Ruth? ¿Alguno ha leído el libro de Ruth recientemente? Jovita. Bueno, el libro de Ruth hay una escena muy gráfica y es cuando Booz está labrando los campos y le avisan de que esta gente está cogiendo algunos restos de la cosecha para comer. Ruth y su familia, ¿no? Están cogiendo algunas cosas que quedan después de haber pasado. ¿Y qué es lo que hace Booz? Mira, Booz no dice a sus segadores: recoger y luego le dais una porción. Eso es lo que hacemos nosotros con los pobres. A los pobres, ¿qué se les hace? Se les da una limosna, les das de lo tuyo una limosna. Booz no hace eso, y esa no era la costumbre en los judíos. Y todavía hay sitios que tienen esta costumbre. Donde yo vivo hay muchas vides, hay mucha cultura allí de vino y
Entonces hay una ley en la que uno, si tiene hambre, puede entrar dentro del viñedo y comer las uvas que quiera. Lo que no puede hacer es coger uvas y llevárselas a casa. Eso es lo que no puede hacer. O sea, no puede coger fruto y llevárselo, pero sí puede comer todo lo que pueda comer dentro. Pero en el caso de Boaz no le da una parte del trigo o de la cosecha, sino que le dice, dejar, no cosechéis en exceso, no seáis de llegar hasta el borde, sino que dejar para que ellos lo cosechen. O sea, él atiende las necesidades de toda esta gente dejándoles trabajar, permitiéndoles que tengan un trabajo. ¿Por qué? Porque eso es algo que a lo largo de la Biblia está marcado, está impreso, la dignidad del hombre al trabajar. Lo digno que hace al hombre el poder trabajar. También vemos aquí en estos, a veces tenemos un poco de conflicto con si los sábados se trabaja o no se trabaja. Bueno, en la creación no había dudas. 6 días se trabajaba y el 7º se descansaba. Bueno, no nos vamos a meter en un debate con eso, pero Dios establece un día de descanso. ¿Y qué es el día de descanso? Estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de la relación de Dios con el hombre. ¿Qué es el propósito del día de descanso, del día de reposo? Es un día en el que el hombre especialmente está con el Señor. Por eso hoy hacemos una reunión especial, esta. Por eso hoy debería de ser un día especial para esas cosas. En cuanto a esa relación con Dios, ¿cuántos textos hay en la Biblia de que Dios invita al hombre a entrar en su reposo, a decirle, a tener esa intimidad, esa comunión? Pero Dios establece un orden ahí. Un tiempo para trabajar en el que también somos cristianos, en el que también hay una dignidad y una serie de cosas, y un tiempo especialmente dedicado al Señor. Nosotros a veces no dedicamos el día de descanso como algo para el Señor expresamente, y no, puede que en lo muy poco de esos resto de días, pues estemos siendo infieles o injustos. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Aquí tenemos una base fundamental para todo esto que estamos hablando. Y para si luego cuando vas para casa o estés comiendo en casa con los chicos, con las chicas, con tu mujer, empiezan a salir muy pocos, esto, lo otro, bueno, por si nos queda algún resquicio, alguna grieta por la que queramos escapar para justificarnos de esto, aquí Pablo cierra completamente todas las grietas, cierra completamente todas las vías de escape por donde queramos justificarnos y dice, versículo 23, y todo
todo lo que hagáis, estamos en el capítulo 3 de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si somos cristianos, lo que hacemos tiene que ver con el Señor. Es a Cristo a quien servimos. En lo mucho, en lo poco, en el día de descanso, especialmente en ese tiempo de intimidad con Dios y de congregación dedicada pues a las cosas de Dios, pero también en esos muy pocos de la vida habitual, del trabajo, de las cosas que aparentemente parecen materiales. Todo lo que hagáis, en todo lo que hagáis entra todo lo que hacemos. Entonces, todo lo que hagáis. ¿Cuántas veces, cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué son nuestras conversaciones? Cuando estamos cuestionando, criticando, ¿qué son nuestros hechos? ¿Qué son? ¿Qué cosas? Esto ya directamente debería de llevarnos a un arrepentimiento, Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Trabajamos para el Señor? Cuando uno comparte o da una clase como esta, puede haber esa tendencia, puede haber esa manera de recibirlo, de decir, ¿pero de qué estamos hablando hoy? ¿Estamos hablando de lo material? Date cuenta una cosa, que muchas veces hablamos de cristianismo, hablamos de evangelismo, hablamos de lo que manifestamos, de lo que somos delante de los demás, pero muchas veces lo que principalmente ve la gente de nosotros es eso, es cómo trabajamos, cómo hacemos un recado, cómo hacemos un porte, cómo cogemos el teléfono, cómo atendemos una llamada con alguien, cómo lo ve la gente de aquí, los chicos nuevos que entran, ven si nuestro estilo de vivir, de trabajar, de hacer las cosas, no tiene ninguna diferencia al que tiene su hermano o su primo o un amigo que tiene una empresa o que hace lo que sea. Ven, la gente puede ver claramente si no hay ninguna diferencia con nuestro estilo, con nuestra manera de hacer las cosas que con el resto del mundo. Y la gente que está en la calle, lo mismo. Lo mismo. Por eso hemos hecho reuniones y hacemos reuniones en cuanto al trabajo, sabiendo que lo que la gente va a ver, el testimonio que van a tener de nosotros, es muchas veces nuestro trabajo, lo muy poco. Eso es lo que ven de nosotros. Eso es, vemos el Antiguo Testamento, vemos a José en la casa de Potifar, con la mujer de Potifar queriendo, tener una relación con él, y cómo él fue fiel en su trabajo. Vemos a Moisés, vemos muchos ejemplos que la Biblia hacia lo que nos apunta es a cómo se comportaron los diferentes hombres en sus quehaceres.
vemos, por ejemplo, el Salmo 65. Salmo 65, versículos 1. Vemos aquí un ejemplo de lo que Dios hace, de la obra de Dios. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano para ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Aquí el salmista está viendo a Dios obrando en la vida laboral de los hombres, en el trabajo. Y si ahora vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando, versículo 8, capítulo 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí vemos una de las, vamos a decir, textos en los que está enfocado prácticamente lo más espiritual, la obra del Espíritu Santo en cuanto a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una obra completamente espiritual. ¿Y es una obra de quién? Del Espíritu Santo. Y lo que hemos leído antes tenía que ver con labrar la tierra, también es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos vamos a ensalzar más? ¿O vamos a dar más importancia? Bueno, la Biblia trata las dos en la misma manera. Claro, nosotros necesitamos que Dios obre espiritualmente en nuestras vidas. Pero en cuanto a cómo Dios obra, la obra de Dios, aquí vemos que la Biblia trata en la misma categoría una cosa que otra. Es una obra de Dios. Así que la obra de Dios se manifiesta en la obra espiritual que hace en nosotros, pero también en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hacer las cosas. ¿En qué es lo que mostramos a los demás? ¿En qué es lo que la gente aprende o toma de ejemplo de nosotros? Los dos son su obra. Hemos dicho antes que somos la imagen de Dios. Y si somos la imagen de Dios, debemos de ser como Él. En la Segunda Guerra Mundial cuentan de, por ejemplo, los abogados, los médicos, voluntariamente se apuntaban como voluntarios para ayudar en todas aquellas cosas que podían ayudar, sanando gente, tratando gente, haciendo lo que fuera, ¿no? que pudieran hacer, tanto unos como otros, ¿no? Pero cuentan como un hecho curioso la afluencia de gente queriendo ayudar. Hoy en día muchas veces tú le preguntas y muchas veces el propósito del trabajo no es una vocación.
es ganar dinero. O sea, un abogado no tiene un anhelo de establecer justicia. Es más, si te das cuenta, muchos, el otro día lo estuve leyendo, vi que un porcentaje altísimo de todos los que estudian la carrera de Derecho no es hacerse abogado, sino entrar en empresas. Bueno, el propósito al final de todo es ganar dinero. Así que no es establecer justicia, sino ganar dinero. No es sanar a las personas, es el reconocimiento y ganar dinero. Así que a veces se han torcido, pero se han torcido las cosas en nuestro corazón. Nosotros vemos y podemos ver lo mismo. No podemos saber si uno es vocacional, si es una vocación la que tiene o es un deseo de ganar dinero. Pero si estás el tiempo suficiente, llegas a empezar a ver la diferencia. Ves la diferencia. Ves la gente que realmente tiene una vocación, tiene un deseo de ayudar a la gente, y ves la gente que está por otros motivos. En el cristianismo nos pasa lo mismo. Lo que se va a manifestar al final en nuestro trabajo, en nuestros muy pocos, a veces al principio no se llega a identificar claramente, pero al final se ve cuál es el propósito de nuestros corazones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es? ¿Para mi gloria? ¿Para mi beneficio? ¿Porque es lo que tengo que hacer? ¿O estamos, como nos dice la carta a Colosenses, trabajando para el Señor, teniendo en mente al Señor constantemente? Ayer se lo comentaba, yo estos días atrás fui a ver a mi madre. Bueno, ella es muy mayor y tiene unos microinfartos que le dan, que de pronto se queda y se cae y pierde el sentido. Y tiene algunas cosas de estas que pueden ser graves y que pueden producir un desenlace fatal, ¿no? Y bueno, ella está un poco despistada, pero sí que hay momentos en los que puedes hablar, ¿no? Cosas, y a veces no se acuerda de algunas cosas, luego así que se acuerda. Y hablando, yo le preguntaba, mamá, ¿en qué año naciste? Ella nació en el año 28. 28, tiene 94 años. Y bueno, hablando de trabajar, ella trabajaba y hacía lo que hacía para comer, para sobrevivir. Entonces, poder trabajar era algo de tanto valor para ella, era tan especial poder tener algo, una cosa, donde poder ganar algo de dinero, porque en eso dependía de su subsistencia, de sobrevivir o no sobrevivir. Y muchos de los que estáis aquí, pues tenéis madres también mayores. Con Dani hablábamos de su madre, de los tiempos de la guerra, de su abuelo. Hubo tiempos en el que el trabajo era una bendición. Era una bendición poder tener un trabajo. Bueno, yo veo que eso ha cambiado, ¿no? Y cambia en mí. Yo ya empecé a vivir en una época donde parece que comer es habitual y ya no trabajas para sobrevivir. Ya trabajas pensando en una vida, y en una vida alta, ¿no? Y ya lo veo en mis hijos, que ya pues en ningún momento están pensando en que si no trabajan no comen, o que pueda depender su subsistencia
de a lo que se van a dedicar, sino piensan a veces en el trabajo como un medio para conseguir ciertas cosas. Pero el trabajo en sí mismo es, como he dicho, una cuestión de dignidad y una cuestión que podemos hacerlo para glorificar a Dios o podemos hacerlo para ver nuestros propios anhelos. En la Biblia también nos habla, estaba pensando ayer, sobre la historia de la Torre de Babel, en Génesis 11. Génesis 11 nos cuenta la historia de la Torre de Babel. Y algunos estudian esta historia porque hasta ese momento no había cambiado el estilo y la manera de trabajar, pero en ese momento es cuando descubren lo que es hacer ladrillos y cocerlos. Establecen un sistema nuevo para construir mucho más rápido que hacerlo con piedras, mucho más rápido y bueno, que de alguna manera fue una revolución industrial en la antigüedad. El hecho de poder cocer ladrillos, cocerles para construir la Torre de Babel. Entonces, bueno, yo veo que yo estudié un poco de organización empresarial y eso era algo que se estudiaba, igual que otras cosas que se han ido descubriendo en la historia, como pequeñas revoluciones industriales que han mejorado la capacidad del hombre de hacer cosas. Entonces, ¿qué es el tema de la Torre de Babel? ¿Qué es el tema de la Torre de Babel? Construyamos una torre que llegue hasta el cielo, pero hay una segunda parte en la intención. No sé si alguien se acuerda. Construyamos una torre para llegar al cielo ¿y qué? Del diluvio había pasado, pero no. ¿Qué has dicho, Fernando? Para que seamos conocidos. Pero hay una cosa. Y hagámonos un nombre. Y hagámonos un nombre. Es la segunda cosa. O sea, establecen una torre en la que se pone a trabajar, esto es cuestión de Nimrod, y la segunda cosa que dicen esto, y hagámonos un nombre. Es como, vamos a hacer algo imponente, glorioso, algo que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, o sea, que esto sea recordado, que la gente se acuerde de nosotros, que la gente tenga memoria de nosotros. Aquí vemos cuando hay un momento, y es un momento de ¿qué? De desobediencia, porque ¿qué es lo que Dios le había dicho a Noé y a su familia? Después del diluvio, lo mismo que había dicho antes: llenad la tierra, multiplicaos y llenad la tierra, ocupar la tierra. No, la idea de Dios no es que se concentraran en un sitio. Esa concentración, esa reunión, les llevó a tener una idea que sí, que unos lo ven como una bendición industrial, pero realmente estaban desobedeciendo a Dios. Y encima, el propósito era su propio nombre. Era una identidad propia, que la gente se recordara de ellos. Y de hecho es lo que estamos haciendo hoy, hablar de ellos, por esa torre que construyeron. Y sabemos del líder, de Nimrod, no sabemos de otros nombres. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué nos enseña? Bueno, que lo que hacemos, nuestro trabajo,
Y cómo lo hacemos indica en qué situación está nuestro corazón. Lo que hacemos y cómo lo hacemos indica la condición de nuestro corazón. Y en este caso, más todavía porque están haciendo algo que desde el minuto 1 saben que es una desobediencia. Saben que no es correcto lo que están haciendo. Y esto lo tenemos como un ejemplo ahí, lo tenemos identificado, lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa con nosotros? Quizá no estamos haciendo cosas a veces que desde el minuto 1 sabemos que no están bien. Que no está bien criticar, que no está bien cuestionar, que no está bien quejarse, que no está bien vivir para uno mismo, para ser recordado yo y no vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. No son cosas que a nosotros nos manifiestan también. Ahí se manifestó el orgullo de ellos. El orgullo de ellos. El problema en cuanto al egoísmo no es tener. Pensamos que la persona egoísta es la que quiere tener. Es más allá, es la persona egoísta lo que quiere es tener más que los demás. Es tener más. Ayer hablábamos de tiempos atrás, aquí en Reto. Yo me acuerdo cuando llegué. Cuando llegué era por la noche, era un día de Navidad en el año 87 y me pusieron un plato para cenar y según estaba cenando se estaban cayendo cachos del techo, se caían ahí encima de la mesa. Y digo, bueno. Luego fui arriba a la habitación y vi un cable y pregunté y era un cable que estaba puesto para que la casa no se abriera y se cayera. O sea, esas eran las condiciones. O sea, el sitio no estaba muy bien, pero la gente estaba muy contenta. Eso sí me di cuenta. Y hablábamos de eso, cómo antiguamente, con peores cosas, con peores coches, con peores condiciones, estábamos más contentos. Hoy que tenemos mejores condiciones, mejores coches, mejores casas y demás, no estamos contentos. O no todo el mundo está contento. No todo el mundo está satisfecho. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Tenemos que volver a los tiempos antiguos? ¿Tenemos que buscar a ver si hay Renault 8, Vicente, Renault 8, F6, un Simca 1200, un SEAT 600? ¿Ese tipo de coches tenemos que buscar? Una furgoneta teníamos en Alicante, baja, una Ebro, y con esa hacíamos los portes, la recuperación, traíamos a la gente. Cuando íbamos a buscar a los pintores tenían que entrar dentro con 2 sillas, un armario desmontado, la recuperación y la gente ahí. Eso no está bien, no podemos. Esto bórralo, Era lo que se hacía, pero la gente estaba contenta. ¿Tenemos que volver ahí para que estemos contentos? ¿O cuál es el problema? Pues claro, identificamos el problema es el corazón. Es el corazón que no da igual lo que tengas. Si mi corazón está mirando a los demás, lo que tienen los demás, ambicionando, deseando, quejándome por lo que tiene uno, por lo que tiene otro, quejándome por mi trabajo, por cómo, pues da igual la situación que tengamos y que vivamos, y si vivimos en el Palacio Real, tendremos quejas en nuestro corazón. Estaba pensando, ¿no? Pensábamos en aquellos tiempos, ¿no? Que a veces
teníamos 15 días o 3 semanas comiendo la misma cosa, porque no había otra cosa. Berenjenas. 3 semanas comiendo berenjenas. O patatas. Y si había algo, pues se lo echabas a las patatas, pero no había otra cosa. Hoy estamos acostumbrados, ¿no? Vemos entrar al camión flamante de Andrea para atrás y ya es... Yo lo pensaba, digo, qué cosa, ¿no? Digo, una que yo, como la mayoría, tenemos la costumbre de ponernos a comer y damos gracias a Dios por la comida. Digo, pero también yo tendría que acordarme de orar por Andrea, porque Dios le ayude, le bendiga. También veo que él ha sido el que ha estado siempre fuera. Él no ha podido estar confinado prácticamente ni una vez. Él ha tenido que estar buscando comida. Pero nosotros llegamos, tenemos nuestra comida, tenemos nuestras cosas y nos hemos acostumbrado a ellos. Y ya cuando hay una cosa, se producen quejas o conflictos. Es que se ha llevado, es que no sé qué, o bueno, no sé. No digo que todo lo hacemos mal y que todos con quejas, pero no es con ese agradecimiento. No damos gracias a Dios y oramos, por lo menos yo no lo hago. Cuando veo a Andrea entrar con el camión, digo, mira, no ha tenido un accidente, no se ha contagiado de momento, y ahí está. Y tiene ánimo. Te estoy poniendo de ejemplo, luego ya te lo cobraremos. Pero, bueno, o los chicos cuando vienen toda la mañana por Barcelona, con un frío, buscando sitio para aparcar, para traer muebles, para descargarlo, todo el día funcionando. Gracias a Dios por los chicos, gracias a Dios por vosotros, por vuestro trabajo, ¿no? Deberíamos estar mucho más agradecidos. Deberíamos veros cada vez y daros un abrazo, pero ahora no se puede con el COVID, y estar tan agradecidos, las chicas, todo el día ahí en la despensa, en los trapos, pasando frío, haciendo, bueno, todos, de la oficina, todos, la vaca, todos, todo el taller, nada, se me rompe el coche, Vicente, allí lo dejo. O sea, un agradecimiento por las cosas que tenemos, un agradecimiento que nos lo contagiemos, porque somos tan privilegiados. Y que cada uno, el taller, Andrea, la oficina, todos podamos hacer nuestro trabajo con gozo, como trabajando para el Señor. Creo que a veces tenemos una discusión en nuestra mente de si lo que yo recibo lo recibo por derecho o por gracia. Yo tengo un coche porque lo merezco, porque es mi derecho, o es una gracia que alguien dijo, mira, José necesita un coche y además ahora no tanto, pero normalmente está viajando, pues toma. ¿Qué es la cuestión? ¿Cómo vivo yo las cosas? Es lo que yo debo de examinar de mi corazón. Porque si yo vivo como un derecho, el derecho no produce agradecimiento. Me lo merezco, es lo que tengo, lo necesito y ya está. Pero si vivo viendo la gracia de Dios y que cada cosa, cuando entras en casa, Ramón, cuando entras en casa y está la calefacción encendida y hace calor en la casa. Yo cuando era pequeño no tenía eso.
Yo nunca he tenido calefacción. La primera vez que he tenido calefacción ha sido aquí en Reto. Entonces entrar en casa al mediodía, que se ha encendido la calefacción, que hay una cosa que se llama termostato, y enciende la calefacción y está calentito y te... Señor, gracias por Ramón. ¿No? Que en cuanto se estropea, Ramón, y ahí viene Ramón. ¿Cuántas cosas? En Reto nunca hemos tenido calefacción en las casas de chicos, por lo menos en las que he estado yo, no sé si ha coincidido. Ahora en todas hay calefacción. Sé que algunos habéis pasado algunos inviernos difíciles, ¿no? Pero, bueno, y se buscan mejorar. Pero ¿cuál es el problema? Como digo, el vivir por el derecho, creer que lo que recibimos es por derecho. Y si esto es así, si vivimos por el derecho, entonces ya no estamos en la gracia, ya no agradecemos a Dios lo que tenemos, sea mucho, sea poco, sino que se produce este tipo de queja. Así que, si vivimos así, uno tiene que pensar, ¿qué hace aquí en la obra? ¿Qué es el sentido de estar aquí? Porque está claro que este no es el mejor sitio para hacerse millonario. ¿Cuántos os habéis hecho millonarios aquí en Reto? Este no es un buen sitio para hacerse millonario. Ahora, también es verdad que cuánta gente desearía vivir como vivimos. ¿A quién sirvo yo? ¿Sirvo a mí o sirvo al Señor? Hemos hablado últimamente, y con esto ya acabo, que igual me estoy pasando, del Espíritu Santo. Manolo al principio oraba, ¿no? Y oraba por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, bueno, necesitaríamos un montón de clases para hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es su obra? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo afecta nuestras vidas? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo nos capacita? ¿Cómo también el Espíritu Santo trabaja en la Iglesia? Y en eso que hablamos tantas veces de la comunión, y hablamos de la edificación juntos, de edificar nuestras vidas juntos. Yo lo he hecho en falta en mi propia vida a veces, algo que se mueva del Espíritu que no está obrando en nuestro carácter, en nuestra vida, que ves tanta necesidad de una obra completa del Espíritu, en nuestra santidad, en tantas cosas. Pero también el Espíritu Santo, como digo, obra en las relaciones en la Iglesia, en lo que tenemos unos con otros. Y bueno, si vas al libro de Efesios, cuando habla de estas cosas, hay una palabra clave, ¿no? Una palabra clave, y es la palabra sometimiento. Pablo les explica cómo obra el Espíritu Santo, cómo debe de funcionar. Lo habla en el ámbito familiar, y ahí hay este sometimiento de los hijos, de la mujer, en la Iglesia hay un sometimiento, de someteros los unos a los otros. Hay esta es la palabra clave que nos habla ahí. Y el Espíritu Santo nos capacita, es el que nos capacita para hacer nuestro trabajo, para hacer que nuestro trabajo sea un medio para la gloria de Dios.
es el que nos da el con qué. Pero primero tiene que haber en nosotros un arrepentimiento. Deberíamos examinar bien nuestras vidas, ver qué cosas, qué muy pocos están siendo injustos y no estamos siendo fieles. Deberíamos de examinar eso y venir a un arrepentimiento que produzca un anhelo por vivir ordenadamente en todos los ámbitos de la vida cristiana, incluido el trabajo. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a ayudar a tener las relaciones correctas. ¿Qué significa eso de estar sometidos los unos a los otros? ¿Qué es el orden que Pablo está hablando ahí a los efesios dentro de la familia? ¿Cómo funcionan esas cosas? Eso es algo que el Espíritu Santo nos ayudará a verlo. Y creo que cambiaría el ambiente, lo que se respira en la iglesia. Habría algo mucho más rico, más la generosidad estaría palpable en las personas, ¿no? Habría una generosidad mutua, un darse los unos a los otros, un orar los unos a los otros, un valorar el ministerio de los unos y de los otros en un ministerio alto o más espiritual, o en un ministerio del que cambia el aceite en un coche o el que trae la comida, lo que sea. Valorar esas cosas y agradecer, tener un profundo agradecimiento y andar ordenadamente. Creo que para todas estas cosas necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y obrará si hay un arrepentimiento primero. Creo que se pueden hablar muchas más cosas, pero si por lo menos hemos conseguido traer una inquietud por nosotros mismos, por cómo vivir estas cosas, cómo enfocarlas, si por lo menos traemos una inquietud a nuestro corazón, pues habremos hecho algo, que el Espíritu Santo haya obrado lo suficiente para ver la importancia que tiene nuestro trabajo, lo que ven los chicos y las chicas nuevas, lo que ve la gente de nuestras vidas. Y ellos no tienen una cámara para ver lo espirituales que somos aquí, si levantamos las manos, si oramos en alto. Ellos ven nuestro trabajo. Ellos ven nuestro trabajo. Amén. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos ayude a ver nuestra condición, si estamos andando ordenadamente o no, si somos fieles en lo muy poco o injustos, y no estar siempre pensando en lo mucho y en lo que no recibimos en lo mucho, cuando no estamos pendientes de lo muy poco. Señor, ayúdanos a trabajar y hacer toda obra, toda labor de corazón, para ti, para tu gloria, Señor. Que no estemos buscando ni nuestro beneficio, que no estemos alimentando nuestro orgullo ni nuestro egoísmo, sino que estemos pensando en tu gloria.
Señor, que tengamos unas relaciones correctas dentro de la Iglesia, unas relaciones en las que fluya el agradecimiento mutuo y no las quejas, en las que fluya, Señor, el deseo de edificar a mi hermano y no el de cuestionarle, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, a mirarnos a nosotros mismos en todo esto y que tú obres, Señor, que tú obres. Te doy gracias por la obra, el trabajo de cada uno de los que están aquí, por su dedicación, por su esfuerzo, pero queremos hacerlo bien, Señor. Queremos que la gente pueda verte a ti, Señor, a través de lo que hacemos también. Queremos ser espirituales, no solamente aquí en este local o cuando estamos reunidos para alguna reunión. Queremos ser espirituales en todo lo que hacemos, Señor. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, necesitamos de tu ayuda, Señor, porque tan fácilmente nos despistamos, tan fácilmente dejamos que invada nuestro corazón el orgullo o el egoísmo o las críticas o la queja. Somos tan débiles en ese aspecto, Señor, que por favor, Señor, ayúdanos a tener un buen corazón. Te pedimos perdón si hemos convertido tu iglesia en un sitio social donde reclamamos nuestros derechos y nos hemos olvidado de la gracia, Señor. Si tenemos casa, si tenemos comida, si tenemos un sitio para reunirnos, si tenemos ropa para ponernos, si tenemos lo más pequeño, Señor, es por gracia, por tu gracia, Señor. Señor, trae un agradecimiento profundo a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos ayuda, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que produzcas esta acción de gracias en nuestros corazones. Sabemos que nada podemos hacer que no hayamos recibido de ti, Señor. Si podemos trabajar para ti es porque tú nos das la unción para hacerlo. Si podemos hablar para que tú seas glorificado, porque tú unges nuestras palabras. Necesitamos unción de tu Espíritu en nuestras vidas, que formes nuestro carácter, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.